crc891radio.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Seguimos analizando a fondo y a profundidad la entrevista que nos diera el lunes anterior don Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, acá en Red Democrática, con especialistas en economía de gran valor para nuestro país que van a seguir comentando y haciendo sus aportes sobre la realidad del Banco Central, sobre las apreciaciones del señor presidente de la institución y por supuesto de la realidad que está viviendo Costa Rica, y de ahí veremos cuál es el equilibrio ideal y cuáles son los caminos que deben ser pues alineados en función de esta otra economía, la realidad, la social, la socioeconómica de muchos costarricenses. Cerca de un 30% del país está en pobreza extrema, pobreza o población en extrema vulnerabilidad, y a ellos también hay que escucharlos, a ellos también hay que atenderlos. Para poder conversar más a fondo de esta entrevista, vamos a conversar con Juan Manuel Tirado Molina. Ya pues ha estado con nosotros en otras emisiones del programa, y su lectura de cómo funcionan los bancos centrales a nivel internacional, cuál es la línea de las multilaterales con los bancos centrales y en general con las políticas económicas de un país, pues nos va a ayudar a entender el movimiento que hace el central sobre inflación, que ahora está en deflación, el tipo de cambio, reservas de moneda extranjera, el encaje mínimo legal y otros pormenores técnicos que al final de cuentas todos tenemos que comprender para poder ver por dónde está caminando el país. Don Juan Manuel, bienvenido de nuevo a Red Democrática. Bien, muchas gracias, don Jonathan, a usted y a todos los seguidores en todas las plataformas. Le agradezco el honor de tenerme de vuelta como invitado en su programa, y sobre todo para revisar, después que estuvo con usted don Norberto Zúñiga, que alguien a quien yo aprecio mucho y es un economista muy reconocido del país, y luego que estuvo don Roger Madrigal en su programa. Es un honor para mí que me haya invitado y que me dé oportunidad de escarbar un poco en las cosas que han sucedido con el Central. Así es, Juan Manuel. En el programa del día lunes, el presidente del Banco Central pues hacía explicaciones, dos que ayer conversábamos con don Norberto y que quisiera retomar con usted, que es una, que las fuerzas del mercado son las que generan el posicionamiento del tipo de cambio y la velocidad con la que se pueden ir ajustando los otros instrumentos, llámese tasa política monetaria y otros, para generar las acciones del Banco Central. ¿Qué opinión le merece ese comentario de don Roger y esa línea que es básicamente el fundamento y el pilar estratégico con el cual se toman las decisiones en la institución que queda físicamente en el centro de la capital? Para ser un poco más certero en mi respuesta y para que tenga una idea de dónde viene también mi respuesta, le voy a responder con el tema del FLAR. Sí. Cuando yo estuve en su programa hace más o menos un mes y algo, usted me preguntó sobre qué hubiera hecho yo en el Banco Central o qué recomendaciones daríamos al Banco Central. Yo le recomendé que el pago anticipado del FLAR era lo primero que yo hubiera hecho en el Central por diferentes razones. La primera de ellas era el pago de intereses, que no hacía falta, y sobre todo con el nivel de reservas que teníamos, ya no hacía falta mantener el FLAR dentro del Banco Central. Yo, como a la semana después que estuve en su programa, fui a una actividad en la cual le hice esa pregunta al presidente del Banco Central y me dijo más o menos lo mismo que usted acaba de decir, que las fuerzas del mercado y que como estaba la situación actual, sobre todo con el tema de medidas contracíclicas, él no veía que se ameritara pagar el FLAR en el próximo año. Y eso fue como en febrero del 24 que se lo pregunté. Así que no estoy diciendo que me dijeron, yo se lo pregunté al presidente central en una actividad pública y eso fue lo que él me respondió.
y luego, a la semana de eso, pagaron anticipadamente el FLAR. Entonces, ¿eso a qué me lleva en mi reflexión? Hay algunas, en mi opinión, hay algunas políticas y acciones del central que se están tomando sin medir en profundidad sus consecuencias y sin analizar el contexto en el cual el central se mueve. ¿Por qué? Y arranco con lo que usted decía y voy a mezclar con lo que dijo don Roger, el tema de los precios de los contenedores, que la bajada de inflación el central había hecho. El central hizo muchísimas cosas para bajar la inflación. Si la misma subida del encaje legal, los préstamos que se le hicieron a la banca en la época del COVID, es decir, el central le metió al tema de inflación, que de acuerdo a la ley orgánica central es donde está llamado él a trabajar, que ahí quizás pudiéramos semánticamente hablar que habría que modernizarle y hablar de inflación y producción más adelante, pero por ahora su línea de trabajo, de acuerdo a la ley, es inflación. Así que no me quedo, el sabor no fue muy agradable escuchar decir que el central no había hecho nada, pero que el central se está haciendo ahora para controlarla. Entonces, no hiciste nada, pero sí haces algo. Esa dicotomía en tu discurso, y si a eso le sumamos mi ejemplo del FLAR, nos lleva a decir que el central, sus acciones están como, hago esto por alguna conveniencia puntual para el central o para alguna otra fuerza del mercado que no es la sociedad costarricense. Y aquí sigo yo con otro esquema. El central, y lo dije en una entrevista que me hicieron hace como 15 días, yo creo que se engolosinó. Es como cuando usted le da a un chiquito un helado de chocolate, le da más helado de chocolate y resulta que él entonces se empieza a enamorar del helado de chocolate y termina engordando más de lo debido porque comió mucho más helado del que debía. Yo creo que eso fue lo que le pasó al central. ¿Y por qué digo esto? El central venía caminando, sí había hecho medidas macroeconómicas contracíclicas para poder bajar la inflación, lo hizo. De hecho, las que ya les mencioné fueron medidas totalmente centralistas para eso. Pero como se dio cuenta que también podía controlar otra fuerza del mercado y pasar a ser protagonista, y eso es algo que escuché a un politólogo decir el otro día, hay que tener cuidado cuando uno se enamora de las luces, de los reflectores, pues por ahí te gusta y empiezas a hacer cosas que no son las que tiene que estar llamado a hacer. Eso creo que le pasó al central. Le gustaron las luces, cuando pasó luego lo de los datos que equivocadamente, que todavía no han dado la explicación, le pidieron a toda la banca, entonces volvieron a asumir un rol protagónico. Y cuando el dólar empezó a bajar, que se convirtieron en un ser llamado a todas luces a ser protagónico, se engolosinaron con esto y le abrieron una puerta a una entrada de capitales y a esa cuenta famosa llamada Otros, que ya va como por casi 4.800 o 5.200 millones de dólares, perdí la pista. Cuando usted abre eso, entonces empiezas a encontrarte con cosas y vuelvo al FLAR. Yo sé que parezco monotemático, pero vuelvo al FLAR. Sin mantener el FLAR desde noviembre del año pasado, era una ridiculez, si no tenía sentido mantener el FLAR desde noviembre. Eso quiere decir que pagamos intereses por diciembre, enero, febrero y marzo, y hasta que se pague, sí, quizás 4 o 5 meses de pago de intereses, simplemente porque no quisiste aceptar que tenías que hacerlo. Entonces, claro, como eso le cuesta a los contribuyentes, entiéndase, a todos nosotros, porque a veces los jerarcas de turno se olvidan de que lo que le pagamos su salario, sus sobresueldos, los reconocimientos históricos, incluyendo la pensión, somos nosotros, el nivel productivo, desde el más bajo asalariado hasta el empresario más alto que hay en este país, pagamos con impuestos los salarios de esos jerarcas. Entonces, claro, como esos intereses no salieron del bolsillo de ninguno de ellos, sino que salieron del bolsillo nuestro, los siguieron pagando. Hoy en día, ya le pagamos o le están por pagar al FLAR, no tengo idea si ya será el desembolso, porque, ojo, se pagan intereses hasta el día del desembolso. Entonces, hasta que nosotros no le paguemos al central los 980 millones que faltaban, al FLAR, el FLAR no va a seguir cobrando intereses. Eso es como una María, ¿ok? Juan, ¿de cuántos intereses estamos hablando para que quede claro la importancia de dejar de pagarlos? Yo creo que le pagamos de más como sus buenos 18 o 19 millones de dólares fácil. De más, ¿ok? Que sería más o menos, si calculamos todo lo que le pagamos al FLAR, son como sus buenos 40 millones. Pero démosle el beneficio de deuda por 20, nos quedamos con 20. 10.000 millones, ahí tiene usted las becas de Avancemos, ahí tiene usted lo que le puede... Yo sé que me van a decir que no es el mismo presupuesto, que el presupuesto del Banco Central es diferente al presupuesto de Hacienda, pero ahí volvemos a algo que escuché ayer decir a alguien muy interesante con respecto a la caja. Dijo
que la Caja era una institución de primer mundo, pero que el resto de las instituciones que hacían política pública en nuestro ecosistema no se habían incorporado a eso. Entonces, usted tiene un Ministerio de Hacienda haciendo muy bien su labor, pero por este lado tienes un central que, espero yo, que sea así, haciéndole un mal trabajo. ¿Por qué? Porque ese ahorro que el central debería haberse dado en la cuenta de intereses eran menos colones que el central tuvo que ir a buscar en la calle para poder comprar los dólares, o soltarlos a la calle para poder comprar los dólares con los cuales iba a pagarle al FLAR. Entiéndase, esos colones que el central largó a la calle, que hoy tiene que recoger con emisiones de deuda que va a pagar el central en intereses, lo terminamos pagando nosotros de alguna u otra manera, restándole movilidad a Hacienda. Todo lo que usted pague en cualquier sitio del país, sea el Banco Central, sea ICODER, sea el INDER, sea el ICT, todo lo que usted ahí sobrepague, sobreendeude o sobregire, le está restando espacio a Hacienda para hacer la labor que tiene que hacer Hacienda, que es mantener las finanzas públicas del Estado como un todo en buena salud. Entonces, estos 19, 20 millones que de este lado el central gastó de más en intereses, son 6.000 millones que bien pudimos haber utilizado de este otro lado para hacer otras cosas y no los recortes que se le están haciendo, sobre todo a la parte de planes sociales. Exactamente. Entonces, el enjambre, como lo llamo yo, el enjambre público, hay que verlo como un todo. Los jerarcas no pueden ver esto como separadamente. Y ahí voy a las calificadoras. Los bancos centrales en el mundo generalmente se han llamado cosas, inflación y producción. El nuestro, por ley, solamente es inflación, pero se mete en producción. Solo. Entonces se mete a hacer algo que no le corresponde. Y como se mete a hacer algo que no le corresponde, sin una hoja de ruta clara y precisa, tenemos el descalabro que tenemos hoy en día. Me van a decir, ¿cuál descalabro? Bueno, vean las zonas francas. ¿Siguen creciendo? Siguen creciendo porque se están desacelerando. Entonces, usted venía a 200 kilómetros por hora, ¿sigue corriendo el carro? Sí, pero está corriendo a 100. Eso quiere decir, en cualquier curva de Fibonacci, aquellos que son muy letrados, porque tuve una charla en estas noches que salió alguien diciéndome de falacias ad hominem y un montón de cosas más, prefiero ser como muy técnico de vocabulario, ¿ok? Cuando usted empieza, hay una curva de Fibonacci que dice que a menor velocidad hay un punto en el cual se va a detener ese vehículo. Entonces, las zonas francas que vienen deteniéndose, vienen bajando el ritmo, incluso bajaron aunque contratan personas, han ido bajando el ritmo de contratación de personas, entonces eso nos está llevando a que más de un 54 o 56% de disminución en contratación, en el ritmo anual de contratación, lo cual quiere decir que si seguimos así, y todo esto por el diferencial cambiario, no porque el país haya perdido atractivo, no porque Commerce no haciendo su trabajo, no es porque por Commerce no lo está haciendo, no, Juan, es porque a nivel... Perdona que te interrumpa, ahora que estás hablando de fuerzas de mercado y de las zonas francas, y aporto un detalle más que dijo don Roger en la entrevista, que las fuerzas de mercado son las que sitúan el tipo de cambio, que no es el Banco Central. Y eso me llamó la atención y es a lo que vos estás diciendo. Al final de cuentas, Costa Rica, como decía Norberto ayer, no es tan grande ni tan sólido como para poder hacer un manejo tan estable de una política macroeconómica de ese tipo. Claro, pero y ahí voy a la fuerza de mercado. Pero cuando usted a la fuerza de mercado le mete gasolina, van a actuar en contra tuya, que fue lo que hicimos. El gap que había. Usted imagínese, usted se endeudaba en dólares. Vamos a hablar de cifras grandes, 5 millones de dólares. Eso lo convirtió en colones y eso lo puso en recompras. El diferencial que usted tenía de intereses le podía cubrir una revaluación del colón como hasta 480 o 475. Es decir, que para esos capitales que no son capitales productivos, que no generan empleo, que no generan encadenamientos y que no generan ningún tipo de bienestar social, son los que entraron cuando tú le diste la oportunidad. Porque, ojo, lo dije yo el otro día, no fue que los capitales decidieron venirse. Le abrimos la puerta porque no hubo, y eso siento yo, del lado central, una comunicación más coherente o formal con nosotros, entes públicos, llámese CONACYF, llámese Ministerio de Hacienda. Espero yo que haya sido así, que no haya sido maquiavélicamente
esto orquestado para que esto esté sucediendo, y entonces creó una distorsión, porque yo siento que esa distorsión incluso le juega en contra a Hacienda. Hacienda va a recibir ahora en ingresos por impuestos sobre la renta una diferencia de menos como el 37% del esperado. Por eso Hacienda, y eso tengo que reconocerlo al ministro, hizo muy bien en guardar plata. Cuando Hacienda vio, digo yo, el hueco en el que el central lo iba a meter, prefirió guardar plata, porque si no sabía que ahorita iba a tener que salir a endeudarse en el mercado costarricense o en el mercado internacional a tasas mucho más altas, porque no hay nada peor cuando tú necesitas plata. Todos los prestamistas te exprimen. ¿Okay? Juan, pero guarda plata de programas sociales que no se le están trasladando. Claro, cuenta claro, esa es una discusión, claro, esa es una discusión más hacendaria, ¿ok? Pero ¿cómo llegamos ahí? Y ahí hablamos otra vez de lo que decían ayer, la caja primer mundo, el resto no. ¿Por qué? Porque entonces, como no hay, digo yo, visto desde afuera, como no hay un encadenamiento en las dos acciones, yo tengo que proteger la parte macroeconómica, que es lo que le toca a Hacienda. ¿Y cómo la protejo? Empiezo a ver qué hago para protegerme, porque si no, hoy por hoy Hacienda tendría que salir a buscar más de 4.000 millones de colones en la calle. ¿Okay? Eso sería impensable, eso llevaría tasas, si los préstamos de todo el mundo se le subirían como a 6 puntos, ¿okay? Pero ya ahí voy, hablando de tasa, ahí voy a otra cosa que el central no ha hecho, no ha reducido fuertemente, no ha dado un mensaje claro al mercado en la tasa de política monetaria, que hoy debería estar con el gap que tenemos de revalorización, por lo menos 200 puntos básicos por abajo, por lo menos, y eso haría dos cosas. Uno, haría más barato el crédito, lo cual debería dar un empujón a la reactivación económica, lo cual haría que hubiera más empleo, lo cual haría que hubiera un poco más de demanda, lo cual haría que tendría que crecer la oferta de bienes y servicios en el país, lo cual haría que la economía se moviera. Y no, eso no lo hemos hecho. Revalorizamos el colón, nos mantuvimos con la tasa de política monetaria con pequeños ajustes muy discretos, y eso es lo que ha hecho perversamente que hayamos perdido masa de trabajo, la masa buscando trabajo disminuyó y la masa laboral también disminuyó, ambas cosas disminuyeron, lo cual ha hecho que tengamos más de 245,000 personas desempleo. La pobreza crítica se ha mantenido en 6.7, eso quiere decir que con el crecimiento de la población ha crecido la masa crítica en pobreza extrema. Eso lo vi ayer en una presentación que luego le puedo compartir, don Jonathan. Y además de eso, también tenemos que las zonas francas han disminuido su velocidad de contratación y su velocidad de inversión en más de un 52%. ¿Por qué? Porque la zona franca que antes mandaba $10,000 para pagar planilla, hoy tiene que mandar 15. Entonces, cuando yo estoy en Chicago, en Illinois o en Alemania sacando cuentas y veo que la misma operación que me sigue produciendo la misma rentabilidad y con el artículo nuevo de OCDE del posible impuesto a zonas francas, y estoy viendo que se me está encareciendo vía planilla y vía gasto de servicio una operación en un país, y empiezo a frenar o empiezo a mirar qué más hago. Entonces envío a ese país lo que menos me cueste, lo que menos planilla consuma. Sí, vamos a tener unas grandes zonas francas con mucha tecnología, pero con poco empleo. Eso es lo que está pasando. Sí, este frenazo no es un frenazo de inversión en zonas francas. Sí, me van a decir que están construyendo más bodegas. Sí, porque en esas bodegas lo que va a haber es maquinaria de alta tecnología. Yo fui a una bodega que está en la ruta hacia Jacob, está por inaugurarla. Son casi 18,000 metros cuadrados de techo. 28 empleados van a contratar. 28 empleados. Todo lo demás lo hacen máquinas. Tecnología. Todo lo demás es tecnología. Don Juan, todas las zonas francas que he ido viendo, la de Boston Scientific que van a quedar, ¿ok? Son casi 20,000 metros cuadrados de techo. 100 empleados. Don Juan, cuando antes el presidente, en 7,000 metros cuadrados de techo teníamos 200 empleados. El presidente del Banco Central asegura en el programa que lo prudente es mantenerse cerca de las políticas del FED, de Estados Unidos, de la FED, y que por eso él ve como prudente y como correcto la tasa política monetaria en la cual se sitúa en este momento. Él no presta mucha atención y dice que economistas fuera del central tienen la misma información que tienen ellos, por lo tanto no debería de existir una disparidad entre en cuánto debería estar la tasa de interés o tasa política monetaria más bien para aplicarla en el país. ¿Qué opinión le merece a usted eso?
voy a arrancar con un dato totalmente macroeconómico para no entrar a rajar con nada. Si eso fuera cierto, si lo que él dice fuera cierto, que él siguiera a la Fed, con que él agarre el nivel de endeudamiento sobre PIB de Estados Unidos, que sobrepasa el 100% del PIB, por eso a veces entran en crisis cuando tienen que aprobar el nuevo endeudamiento del año siguiente, ya ahí tiene la primera distorsión. Nosotros estamos llorando para bajar el 60% del endeudamiento y Estados Unidos ya va por el 125% de endeudamiento sobre el PIB. Entonces, sigues a la Fed en lo que te conviene y sigues a la Fed en lo que no te conviene. Es como ustedes me dirían, ¿por qué Max Verstappen y Red Bull siguen ganando? Porque están haciendo las cosas para Red Bull y no siguiendo a alguien. De aquellas escuderías que siguen el patrón de que yo voy a hacer más o menos lo que él hace, pero lo tropicalizo, tan llamadas al fracaso. ¿Por qué? Porque entonces usted, para seguir a la Fed, bueno, entonces, permite a la Hacienda que se endeude mucho más, dale tú más ligereza a la Hacienda. La tasa, miren la tasa la que está en Estados Unidos, ahorita el bono de 10 años, o la tasa la que está en los préstamos dentro de Estados Unidos. Usted consigue préstamos en Estados Unidos hoy en día al 2 o al 3% en dólares, ¿ok? Cuando aquí estamos sobre el 9%. Entonces, pongámonos realistas. ¿Usted quiere seguir la Fed? Siga la Fed, pero siga la Fed en todo. Si no por cajitas, porque por cajitas ningún remedio sirve. Si yo te mando a ti 3 cucharadas de un jarabe y tú te tomas 1,5, entonces no te estás tomando el remedio como en realidad debería ser, ¿ok? Pero además de eso, hablemos que la Fed, ¿ok? Lo que hace la Fed con los bancos en cuanto a encaje legal, en cuanto a suficiente patrimonial y en cuanto a supervisión de operaciones, es muy diferente. Aquí tuvimos una cuenta, y vuelvo a mi cuenta central, tuvimos una cuenta central que llegó a 5,000 millones en otros y empezamos a revisar cuando nos dijeron, mira, usted no cuentica por ahí que tiene como 5,000 millones, pues usted no dice que hay ahí. Ay, voy a revisarla. En 5,000 millones, un año y medio después. Y que todavía no sepan de qué es. Tuviste que revisarla cuando tenía 200. Eso es igual que el tema del pago electrónico. No, el pago electrónico no arranca, el pago electrónico no arranca. Y es una división del central que ahora trajeron una persona que es muy capacitada, que espero que ponga orden en el tema, que se ha consumido más de 20 millones de dólares y todavía no tenemos pago electrónico. Tenemos unos simples datáfonos en autobuses para que la gente pague, sin ningún tipo de data inteligente atrás. ¿Ok? Entonces, bueno, usted hizo un proyecto al respecto, me acuerdo. Entonces, eso es, si el central se pone como a dispararle a cosas cuando él debería, de acuerdo a su ley, y de acuerdo a lo que le dijo a usted, el presidente del Banco Central, enfocarse, digamos, en seguir a la Fed. Perfecto, señores, en inflación, haga esto, haga esto, haga esto. No está haciendo ni la mitad de lo que hace la Fed. Por ley, las herramientas, los elementos que tiene que hacer el Banco Central están estipulados, y ayer don Norberto ponía un ejemplo claro. La tasa de política, el tipo de cambio tiene que ser administrado. Eso significa, don Juan Manuel, que el Banco Central no debería de dejar a la libre de un sector productivo que él dice que es capaz de autorregularse, el establecimiento del margen en el cual se hace el cambio de dólar por colón. ¿Cómo ve usted el trabajo que está haciendo el Banco Central en la parte administrada? ¿Está administrando bien esa parte? Pero es que es donde vamos a la dicotomía con la Fed. Sí, él te dice, yo sigo la Fed, pero no administras. Sí, si administrar significa decirle a las operadoras de pensiones, usted puede comprar solo en este horario y cuando vaya a comprar tiene que avisar, eso no es administrar. Si administrar significa que cuando te llame el ministro de Hacienda y te diga, necesito colones, tú le compras a Hacienda 300 millones de dólares de un solo palazo, eso no es administrar. Quedarte en la caja con la plata de los eurobonos y hacer una suficiencia de reserva, con eso tampoco es administrar. ¿Okay? Administrar es cuando usted, tomando la fuerza de mercado, dice, esta es mi demanda, esta es mi oferta, porque además en nuestro país los ciclos de oferta y demanda son casi predecibles. Entonces usted tiene grandes ciclos cuando hay pagos de planillas grandes, cuando hay pagos de impuestos grandes, o cuando hay algún tipo de inversión grande, incluso el gobierno, cuando paga Recope las facturas, cuando paga el INS las facturas en dólares. Entonces, usted pudiera administrar ahí, no poner pequeños cepos cuando yo quiero ver qué hago con este lado de los colones, o tengo que mantener el balance, porque hay algo que nadie ha estado hablando, es el balance del central. Yo invitaría, si algún diputado está escuchando usted o alguien muy acucioso,
agarraran el balance del central y empezaran a ver algunas cuentas del central de gastos, pensiones, cuándo se pensiona quién y cuánto le va a tocar de pensión con esa pensión especial que tienen ellos, a qué le están jugando en algunas cosas, y esa letra menuda es interesante, que eso podría dar una línea de el comportamiento del central en el mercado, que no es una administración. Si ejemplificamos al Banco Central como un árbitro, y entendiendo que un árbitro en cualquier deporte es el que administra bien la ley sin tomar participación hacia un lado o hacia el otro y sin buscar el reflector, ¿usted podría catalogar al Banco Central como un buen árbitro de la economía nacional? En este año y medio de gestión, te diría que no. Tienes a un luchador de un lado, que es Hacienda, al cual has mandado un par de veces a la esquina sin ninguna razón. El tipo de cambio y los ingresos fiscales es lo que lo dicen. ¿Okay? Del otro lado tienes a las 4 o 5 cámaras que le mandaron cartas al central indicándole que si el tipo de cambio se sigue revalorizando, ¿qué va a pasar con ellos? Y no quiere decir, esto me pareció muy peyorativo con respecto a los cafetaleros, decía a los cafetaleros que tenían que modernizarse y esto fue en una actividad pública, decir a los cafetaleros que no sabían y que habían quedado en un modelo viejo de exportación, cuando tenemos cafetaleros que han ganado premios con sus quintales afuera, que además se pararon y se fueron de la reunión, porque me parece que esa no es la manera, ¿sí? La manera no es decirle, usted no sabe hacer su trabajo, sino en qué le puedo ayudar yo, o quizás el resto de la operación pública, porque bueno, si el cafetalero tiene trabas para exportar, bueno, como el central no está llamado a eso, bueno, sería el MEIC, sería Mideplan o quién sería, pero no decir al cafetalero es que usted no sabe exportar su café y el central no tiene nada que hacer ahí. Eso no creo que es una respuesta por un sector productivo, por eso no es un árbitro. Un árbitro es cuando para la pelea, para los dos contrincantes, bueno señores, refrésquense y vuelvan. No decir a los contrincantes, usted no sabe pelear y decirle al otro, ya usted qué hace con su vida. Eso no es ser un árbitro. El Banco Central, entonces, no está haciendo su trabajo conforme a lo que debería de estar realizando, o más bien se podría entender que lo que ellos buscan es que la teoría macroeconómica del libro simplemente se cumpla a nivel papel, que los números cuadren según lo que dicta la teoría. Ninguna de las dos cosas. Yo creo que el central, y empiezo por enumerarle, el tema que el central se mete en pago electrónico, eso no está llamado al central. El tema que el central se quiere meter un poco más allá de Simpe, que Simpe es excelente, Simpe ha sido una excelente herramienta, pero que el central quiera pasar a otro tipo de controles, tampoco. Que el central sea el que, cuando se hizo una inversión aquí de los salvadoreños, como $600,000, haya sido el que puso la traba para para devolverle esa inversión a esa gente. Que el central sea el que le diga o no le diga a los fondos de pensión cuando pueden y cuando no pueden comprar. Que el central sea el que regule la revalorización del colón, pero por otro lado no haga un buen manejo de la tasa de política monetaria. Eso le dice a usted que lo que está haciendo, aunque la ley dice que solamente maneja la inflación, que hoy en día es deflación y por lo tanto tampoco está haciendo su labor ahí, es una labor como de voy a ver qué hago y voy a ver cómo mantengo los reflectores con nosotros y ahí vamos. Pero de que eso esté colaborando para la creación de empleo, colaborando para la estabilidad, colaborando para ser un buen árbitro, colaborando para ser un administrador, yo no creo que pase esa materia. Entonces, si no está cumpliendo con esos parámetros que usted dispone, don Juan Manuel, estamos hablando de que es uno, a ver, no sé si aplicará el concepto, usted me lo aclarará, pero podría ser un distorsionador del sector productivo. No sé si la palabra es distorsionador, pero yo leí las cartas que le mandaron agrupaciones productivas del país al Banco Central, incluyendo la gente de turismo, que tuvo la bonanza, como bien se habló en enero, pero que ahora iba a empezar a tener su crisis. Yo lo que diría es que el central en un momento arrancó con un norte, y me voy a poner como un disco rayado de aquellos discos de acetato viejos, perdió ese norte y le gustó tanto la ruta que se quedó en la ruta que no llevaba al norte, entonces tomó como una autopista donde era más lindo, pero no lo llevaba al punto, entonces le gustó que lo vieran, le gustó hacer lo que estaba haciendo, no le cuesta, es que el detalle
yo voy a poner un poco viejo y reflexivo. Yo cuando tuve mi primer trabajo, hace muchísimos años, me pagaban por éxito. Tenía una base y el resto era por éxito, no solamente por éxito que me fuera bien a mí, que le fuera bien al grupo para el que trabajaba. De ahí salían, que todavía existen las famosas variables de salario. ¿Ok? Cuando usted tiene a alguien trabajando cuya remuneración mensual, anual y de pensión no se va a mover, así usted pierda o gane 200 millones de dólares, así usted haga que quiebren empresas, así usted haga que le pague al FLAR 19 millones de más porque usted en noviembre dijo, es que me parece que mejor no lo pago todavía, y cuando todas las fuerzas decían que lo pagara, terminaste pagándolo 4 meses después. Yo creo que como no hay esa consecuencia pecuniaria personal y además no hay ninguna otra consecuencia, si no solamente no hay una consecuencia pecuniaria personalmente, por eso podría sonar como raro, pero además no hay ninguna consecuencia, si nadie te toca la puerta, nadie te dice, oye viejo, pero la verdad que así no podemos seguir, hagamos algo, y tú dices, no, yo voy a seguir haciendo lo que creo que estoy haciendo, porque la FED hizo algo parecido, no, pero esto, yo creo que en Suiza hicieron algo parecido, pero también creo que en Pakistán hicieron algo parecido, entonces tú vas inventando y nadie te dice que no, entonces como nadie te dice que no, y nadie te cierra la puerta, y nadie te golpea la mesa, tú sigues, total, tu salario llega igual, tu pensión está asegurada igualmente, los reflectores los tienes encima tuyo, y eso hace que tú sigas actuando de esa manera. Es como el chiquito que entra a su casa y se empieza a robar caramelos de un pote y la mamá le dice, no te robes más caramelos, pero vuelve a llenar el mismo pote de caramelo y lo vuelve a poner en el mismo sitio. Y el chiquito se lo sigue robando. Entonces, cuando el chiquito tiene 14 años, le va a robar plata a la cartera, le va a robar plata al vecino, porque nunca tuvo consecuencias de las cosas que hacía. Entonces, esto es igual. Si nadie tiene una consecuencia de su trabajo hecho sin el cumplimiento real, entonces la gente va a seguir tratando de ver o de inventar cosas, porque total, si me va bien, perfecto, y si me va mal, no pasa nada. Entonces, ensayo de error y ahí voy. En cuando abordamos el tema de reservas en moneda extranjera, reservas del Banco Central. Reserva Internacional del Banco Central, reservas operativas. Exactamente. Le hacía la referencia a don Roger que esa sumatoria total tiene varios componentes. Tiene el dinero que han llegado de los eurobonos, de los préstamos de multilaterales, el seccionamiento del 10% que se le paga a la caja que todavía está ahí, incluso el FLAR, X cantidad de indicadores. Tiene muchos componentes, la reserva tiene muchos componentes. Pero él decía que sin distingo de dónde venga la plata, por definición las reservas se ven como un complejo total y que él está feliz con el monto que ahorita tiene las reservas porque superan mucho las recomendaciones internacionales y que a la hora de que va cada ente, ya sea Hacienda o ya sea que va para la caja o quien sea, se monetiza, simplemente ellos se quedan con los dólares y sacan colones. ¿Cómo ve usted esa apreciación del central de asumir todo como una sola canasta y que al final de cuentas, pues cuando alguien ocupa, simplemente se vende a colones? Bueno, es que yo creo que, no sé si el contador, por llamar de alguna manera, del Banco Central, hizo un curso diferente a lo que hice yo, un curso que hay un profesor de contabilidad que se llama Redondo, y otros más con los cuales llevé yo contabilidad hace muchos años. Pero es que eso refleja a usted porque el Central tiene una cuenta que se llama Otros con 5.000 millones. Eso es igualito. Es decir, las reservas operativas del Central son las que el Central puede utilizar para una contingencia o para vender al mercado. Todo lo demás tiene dueño. Sí, el encaje legal de los bancos tiene dueño. El FLAR es un préstamo que se contabiliza pero que no es operativo. Si usted no puede tomar esos 1.000 millones y lanzarlos a la calle porque no son tu reserva operativa. Es que hay un desglose. Por eso yo le decía hace ratito que sería bueno que alguien agarrar el balance del Central con todas las notas que tiene. Yo sé que es una lectura pesada, son más de
40 y pico páginas, pero es interesante lectura, porque usted puede agarrar las reservas operativas de central y las empieza a desglosar. Entonces, ahí usted va a encontrar otros depósitos. Entonces, cuando usted abre esa pestaña, va a conseguir que estaba el préstamo del Fondo de Avales, que se aprobó cuando usted era diputado. Todavía está guardadito ahí en el central, ¿ok? Pero eso no son reservas operativas, porque ese Fondo de Avales es un préstamo que le hicieron a la República y que Hacienda lo guardó en el central, ¿ok? Entonces, cuando usted empieza a sumar esas cositas, se da cuenta que operativa, sí, en operativa está por encima de lo que los mercados internacionales, las calificadoras, incluso el Fondo Monetario, pedía. Pero eso es igualito que lo que acaba de pasar en Argentina, que estuvo la segunda bordo del Fondo Monetario en Argentina revisando el tema de reservas. Argentina en reservas operativas ya va llegando a los 9.000 millones de dólares. En reservas operativas, es decir, que es lo que el central puede lanzar a la calle en un momento de apuro. Y el fondo le dijo lo mismo que nos dijo nosotros, está muy por encima de los niveles que requeríamos, está muy bien, te voy a dar 4.000 millones más, pero a Argentina le faltan por lo menos un año más de recaudación de reservas. Así que el hecho que el fondo te diga que tu nivel de reservas es adecuado no quiere decir que estás haciendo una buena política. Es adecuado y yo lo aplaudo, pero no es que estás haciendo una buena política macroeconómica del otro lado. Porque si para tener reservas, yo tengo una zona franca, si para tener reservas yo tengo un montón de cámaras diciéndome que tengo que botar gente, una bananera cerrando o unos cafetaleros que no pueden importar más porque están recibiendo 25% menos en colones de sus exportaciones, viejo, algo está pasando. Las reservas operativas del país, entonces, ¿en cuánto están? 7.000 y algo. No son las reservas totales de 14.000. No, las reservas totales son 14.000 y algo, pero ahí estaban los 1.000 y pico de los eurobonos, 1.000 y tanto del FLAR, no, 900, bueno, sí, 1.000 y pico estaba el préstamo de los avales, hay un préstamo como 2 préstamos que estaban guardados ahí, que ahí tienen está el encaje legal de la banca, ahí tienen un montón de cositas que no son las... En un momento de crisis quizás, pero en un momento normal de contra importaciones y requerimientos del mercado, usted no puede usarlas. Porque la plata del encaje, recordemos que la plata del encaje legal, aunque la depositan los bancos, es mía. Sí, volvemos a quienes pagan los salarios. Si todo lo que los bancos tienen en depósitos y lo que los bancos depositan en el Banco Central le pertenece a los ahorrantes. Eso ni siquiera es de los bancos. Eso es de los ahorrantes. Juan, analizando los diferentes temas que se abordaron el lunes, viendo la realidad que usted presenta, ¿se puede hacer mucho desde el Banco Central para mejorar la estabilidad económica del país entonces? Mira, cositas sencillas, don Jonathan, y me voy a poner muy repetitivo, lo dije en su programa, no sé si fue en enero o que estuve en su programa. En enero, sí. Me disculpa lo de la fecha, pero eso lo dije, ustedes eran 2 cosas sencillitas. Pague el FLAR, baje la tasa de política monetaria, empiece a buscar en esa cuenta de otros que hay adentro, llame a algún banco cuando usted vea en un ¿qué se llama ROE? Una operación sospechosa, o hable más con su jefe, pero no se pelee con CONACYT como se ha peleado, hable más con su jefe y con CONACYT, mantengan más comunicación, y con esas cositas yo le puedo asegurar a don Jonathan que otro gallo cantaría. Si usted como central haga una cosa, llámese a Banca para Desarrollo y pregunte a la Banca de Desarrollo por qué tiene 600 millones de dólares depositados en bonos del Estado a través de un puesto de bolsa, a través de un intermediario, y no esos fondos porque no lo negocia como el Banco Central o no hacemos una operación contracíclica como haría la FED, para por si acaso hay un golpe cambiario en el medio. Cositas como esa. Entonces yo con esas cositas me iría manejando, ¿ok? Eso es. Hay una pregunta que está en el ambiente de la calle, el ambiente de los productores, el ambiente mediático incluso, tras bambalinas, y es el morbo de a quién responde el Banco Central. En este momento, con la información que está, obviamente, la legalidad dice que tiene autonomía y que es independiente. Y tiene una junta directiva. Y tiene una junta directiva. En la práctica, ¿eso se está logrando? Mira, ahí sí no le podría saber responder, don Jonathan, porque si yo fuera ministro de Hacienda
y tuviera algo que ver con el central, ya lo hubiera llamado y le hubiera dicho, viejo, sí, con amigos así, te lo agradezco, porque el hueco que le está haciendo Hacienda, con el trabajo que le costó Hacienda, acuérdense que Hacienda está recibiendo una ola de beneficios de la ley 9735. Nos guste o no les guste, con los bemoles que tuvo esa ley, eso y la ley de empleo público. Sí, el golpe de viento de este velero no es solamente este gobierno, venía de la administración pasada con las aprobaciones que se hicieron y los cambios que se hicieron estructurales en el país en cuanto al manejo de las finanzas públicas. ¿Ok? De hecho, en Hacienda está el reglamento para la apertura de mercado de capitales y un par de cosas más que también vienen caminando de administraciones pasadas. Entonces, cuando un ministro como el actual se recibe eso y empieza a trabajar en pos de las calificadoras, acaban de anunciar la calificación del país, el Fondo Monetario está muy feliz con cómo está haciendo el país, pero por otro lado dice, bueno, pero tampoco puedo hacerlo tan bien, y volvemos a lo que usted mencionaba de las ayudas sociales, tengo que empezar a guardar plata, tengo que quitarle plata a todo lo que pueda, a todo el superávit que hay no utilizado, porque con esta revalorización del colón que no frenó, si esto llega a 4.80, hoy está en 512, si esto llega a 4.80, la necesidad de colones del país va a ser muy alta vía recaudación fiscal. Entonces, por eso el central tuvo que salir a vender 300 millones de dólares para poder pagar, porque no tenía suficientes colones. Di tú que el ministro se guardó y el tesorero que tuvo, Tony, fueron muy cautos, y Mauricio también, en guardar como una buchaca. Diríamos que en la casa, usted guardaba el colchón algo por si acaso para la vaca flaca, y lo está respondiendo a las vacas flacas, pero a costa de la parte social del país. Entonces no podemos sacrificar a todo el país simplemente porque un ente público como es el Banco Central en su independencia haga estas cosas sin escucharnos a los demás. Entonces, más bien entonces la realidad es que la independencia aisló al Banco Central y le impide escuchar a los sectores con los cuales tiene que convivir todas las acciones que ellos hacen. Yo no creo que le impide, no quiere escuchar. No quiere. Porque si le impidiera escuchar, no hubiera pagado el flaco, entonces no hubiera escuchado más nada. Pero es tal la sordera personal del central que al final, cuando dijo durante 4 meses, nunca pagaré, no hace falta pagar, que el tono es mío, que conste, ¿ok? Sí. Pues el tono sarcástico es mío, terminamos pagándolo. Entonces, si podíamos pagarlo en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, ¿por qué lo pagamos en marzo? ¿Qué te llevó a ser tan obtuso? No, el mercado no ha cambiado. Dígame usted, ¿ya se acabó la guerra de Ucrania? No. ¿Se acabó la guerra de Gaza e Israel? No. ¿Se acabó la crisis de los precios de los contenedores? Tampoco. ¿El canal de Panamá ahora tiene 3 veces el flujo de agua? Tampoco. Y eran las mismas cosas que teníamos en octubre del año pasado, por las cuales teóricamente no pagamos el FLAR. ¿El mercado ya ha crecido? No. ¿El mercado creció ahora? Tampoco. Tenemos más desempleo hoy que en octubre. Entonces no cambió el mercado. Era simplemente que tenía como, no sé, como una pequeña sordera ahí. La Biblia habla del endurecimiento del oído, ¿no? ¿Te acuerdas? Parafraseando la Biblia. No hay peor que eso, cuando tú endureces el oído y tu corazón. Es que los números, Jonathan, y aquí voy a cambiar un poco el tono. Los números no pueden ser fríos. Los números tienen rostro. Los números tienen nombre. Nos estamos quejando del sicariato, nos estamos quejando del hambre, pero cuando alguien tiene que salir a comer, no va a pensar qué tengo que hacer, sino que lo voy a hacer para poder llevar comida a mi casa. Lo voy a hacer porque necesito que mi familia tenga techo, agua, salud. Entonces, estamos empujando a nuestra sociedad y le digo la cifra, usted hablaba de FODESAP, me voy a tomar la libertad de buscar mi teléfono, Jonathan, para mostrar una cifra que me llegó hace ratito, que me tiene compungido desde que la vi, que es la cifra de FODESAF. Aquí la tengo. Para que tengan una idea, y estas son cifras que pedí que me las chequearan antes de tenerlas. Okay. El Poder Ejecutivo recortó un monto asignado a FODESAF de 62 mil millones de colones, lo cual significa, de ese recorte, el 70% de la inversión en becas Avancemos. Comedores escolares, 5.18% del presupuesto sobre FODESAF, y Alcén Sinaí recibió menos del 45% del presupuesto que le correspondía.
62.000 millones de colones. Entonces, usted dice, bueno, contra 62.000 millones, y yo mantengo 14.000 en reservas, de los cuales 1.000 millones de dólares me darían para hacer todo esto, ¿por qué yo no hago una política más concertada con el central? ¿O porque el central no le toca la puerta a alguien y le dice, miren señores, nosotros como central podemos contribuir en 2 puntos, ¿ok? O bajando la tasa de política monetaria, quizás la gente no tuviera que ir a gota a gota, sino que pudiera ir a un banco a pedir un préstamo. Si flexibilizas un poco el tema del encaje legal, que estoy muy alto, bajar el encaje y darle más flexibilidad a la banca para que la banca pueda dar más plata. Hoy una cooperativa acaba de anunciar en su balance que tuvo que hacer un ajuste de casi 20.000 millones de colones por un reajuste de la morosidad. Esa morosidad no es más nada que el reflejo de la tasa que le estás cobrando, y no le puedes cobrar menos tasa porque la tasa de política monetaria no te lo permite. Así fácil. Bien. Don Juan Manuel, voy a hacer en los últimos minutos un paréntesis, si usted me lo permite, porque recientemente, hace unos minutos, salió una noticia que dice que el gobierno declara de interés público el proyecto de Marchamo Digital. Hablando del ecosistema, usted dice que debería estar al estándar de la caja. Ese decreto de interés público del Marchamo Digital, en función de un dispositivo que ya habíamos hablado, tiene sus bemoles, viene a generar más elementos de cuidado a la hora de ver la gran pintura de Costa Rica, que es la que usted, desde la aseveración y afirmación que hizo de la actividad que usted estuvo ayer, pues se tiene que tener mucho cuidado en las instituciones. Así es. Hay algo que yo escuché, yo era muy joven en esa época como para entenderlo políticamente, porque yo nunca estuve en política, pero dijo un expresidente de un país latinoamericano, dijo, a veces a los jerarcas se nos olvida ver el bosque porque estamos viendo solamente nuestro árbol. Y él después añadió que a veces lo urgente le puede quitar tiempo a lo importante. Entonces, haciendo esas dos reflexiones, desgastarse en un marchamo digital como ese, cuando aún no tenemos bien claro el costo del seguro de las motos, por ejemplo, que es un déficit que está teniendo la caja, porque la caja está teniendo un incremento en atender a los motorizados que se quiebran una pierna, ¿ok? Ayer atropellaron a una señora embarazada que iba en moto. Mientras no tengamos eso resuelto, mientras no tengamos fuentes de empleo resueltas, mientras no tengamos vías, fíjense lo que pasó con el Banco de Ledesma. Todo el mundo se pasó la culpa de quién tenía que hacer el cuadro de mitigación, y después salió que la ruta de mitigación todo el mundo la tenía. Mientras no tengamos resuelto eso, enfrascarnos en algo de marchamo digital es como que usted se compre un Volkswagen pero le ponga el sello Ferrari en la punta. Sí, su ilusión es que está manejando un Ferrari, lo cierto es que está manejando un Volkswagen. Entonces no hace nada. Por ahí le van a cobrar marchamo a usted por el sello de Ferrari, por ahí termina pagando usted impuestos por el sello de Ferrari como si tuviera un Ferrari, pero en realidad está manejando un Volkswagen. Al final de cuentas, volvemos a la argumentación inicial que le planteaba a don Juan Manuel, que es que se está intentando tener un indicador de política económica tan sólido que este tipo de distorsiones, entre comillas, y bien utilizado el término, del Banco Central en la economía, en el sector productivo, pues obliga al resto de la institucionalidad pública a generar acciones para poder recaudar más, y al final de cuentas, como siempre hemos visto de parte de documentación oficial, ya no hay de dónde poder exprimir al sector productivo, porque ya mucho lo paga, 58 de cada 5 colones lo paga en impuestos o en parafiscales ya en este momento, ya no hay de dónde. Así es que ya no hay espacio, don Jonathan, como usted dice, pero es que además de eso, a mí me duele ver cosas, lo que está haciendo Comex, lo que está haciendo Procomer, lo que está haciendo el MEC, lo que está haciendo el mismo Ministerio de Hacienda, lo que está haciendo el William en el ICT, lo que está haciendo el tema de evasión con respecto a Liberia, ese mecanismo del Estado moviéndose para sacar al Estado adelante, pero el otro lado tiene como el mismo Estado jalándose para atrás. Entonces las cosas no llegan a avanzar porque está el peso jalando para atrás y tú jalando para adelante, que las dos fuerzas es como que si se eliminaran, entonces quedamos en el mismo sitio. Y entonces pasa lo que usted dice, como no logramos cubrir las cosas, bueno, pongamos más impuestos.
cobremos más por esto. Ahí tiene usted que le van a pagar a DECRA 100 y pico mil millones de colones por emitir un sticker de algo que fue que el Estado hizo. Sí, nosotros mismos disparamos un pie y eso nos cuesta ahora 116 mil millones de colones y nadie hace nada. Sí, firman el cheque y vamos a pagarle por algo, por una irresponsabilidad. Entonces, ¿a dónde estamos? Eso no puede ser. Mientras tenemos chiquitos que no comen todos los días, tenemos un PANI, como decía hoy la nueva encargada del PANI en el programa Amelia Rueda, decía que ella se encontró algo que tiene que ver como endereza. Cuando tenemos que no hay parques infantiles, que no hay luces, un bajo de más caído, ahora hay que hacer un super estacionamiento cerca del aeropuerto para ver si podemos solucionar lo que hicimos mal, y nadie pasa nada, no votan a nadie, no le quitan el sueldo a nadie, nada. Entonces, no, que las cosas sigan, repárenla y que la gente siga 3 horas en las colas, votan al presidente. Y con el frenazo en el IMAS. Porque en el IMAS... Así es, y el IMAS ni hablar. Y votan al tipo de Incofer, traen al nuevo, los trenes siguen igual, no se compran los trenes nuevos, las vías siguen igualitas. Entonces, es como que si las dos fuerzas, la fuerza que está jalando el pedazo adelante y la fuerza que está hacia atrás, se contraponen, entonces no vamos a ninguna parte. Lo malo es que el tiempo no se recupera. Y la sociedad que hoy estamos perdiendo, los chicos que hoy no van a la escuela, los chicos que hoy no comen, los chicos que hoy están en sicariato, chicos y chicas, hoy los perdimos. Recuperarlos nos va a costar un mundo. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, por esta hora de programa. A usted por la invitación, don Jonathan. Muchísimas gracias. A usted y a todos los que nos escuchan y nos siguen. Y ojalá que muy pronto volvamos a tenerlo por acá. Dios los escuche y que Dios los acompañe a todos y los bendiga. Amén, así es. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Recuerden que mañana vamos a tener otro programa. Vamos a estar ya hablando del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo viernes. Jueves y viernes un especial de 2 días con mujeres que han hecho la diferencia y que tienen mucho que aportar para poder sacar al país adelante en todo lo que falta por resolverle a la sociedad. Así que no se lo pierda, jueves y viernes especial sobre el Día Internacional de la Mujer.